¿Qué tan fuerte es el Super Saiyajin 16, la transformación indomable? Para empezar este video, primero expliquemos quién es el Super Saiyajin 16. Y en general, casi siempre el portador de dicha transformación es Goku, y es que existen bastantes historias en las que se habla de dicha transformación, pero en este video hablaremos de las historias más relevantes del personaje. La historia comienza después de los sucesos de la batalla contra Cell Buzzer y después de la liberación del poder prohibido. Al parecer, todos estos sucesos habían traído consecuencias extremadamente peligrosas, pues ahora un demonio llamado Tengu había sido liberado y el único responsable de dicho acontecimiento no sería nadie más que Goku. Era por esto que los dioses más antiguos de la existencia, que incluso estaban por encima de los supremos Kaiosamas, habían tomado la decisión de hacer un ritual para la liberación de un poder que fuese lo suficientemente poderoso como para frenar a Tengu. Lo único que se necesitaba era un contenedor de dicho poder, y el más indicado para esto sería el Saiyajin que provocó todo esto. Y a pesar de que Goku opondría resistencia, pues creía firmemente que con el Super Saiyajin 10 podría hacerle frente a ese tal demonio Tengu, aún así este sería doblegado ante estos seres. El ritual daría sus frutos, brindándole un poder inconmensurable a Goku, pero parecía que dicho ritual le causaba un gigantesco dolor a Goku. Todo el lugar se llenaría de lamentos del Saiyajin, hasta que en un punto este perdería la conciencia. El ritual había terminado. Este consistía en liberar a otro demonio, el cual era igual de poderoso que Tengu, pero para hacer tal acto se debía de sacrificar un cuerpo, el cual sería el recipiente de dicho demonio. Ahora Goku había dejado de existir, pero a cambio este había obtenido un poder que trascendía todo lo inimaginable, pues este hacía ver como a un simple niño al Super Saiyajin 10. Los dioses antiguos teletransportarían a Goku hacia el segundo infierno, donde ya lo estaba esperando Tengu. Estos tendrían una batalla sin precedentes, pero la clara ventaja era para Goku, pues este sin mucho esfuerzo dominaría la batalla, poniendo a Tengu contra las cuerdas, y en un abrir y cerrar de ojos, este Saiyajin demoníaco vencería a Tengu con mucha facilidad. Esto se debía a que Goku, o ahora conocido como el Super Saiyajin 16, incrementaba su poder a cada segundo. Los dioses antiguos verían esto como un gran problema, pues si esto seguía así, ahora Goku sería la nueva amenaza. Estos mandarían a llamar a Vegeta, el cual ahora tenía la misión de sellar a Goku en el segundo infierno, pero este se negaría y transformado en Super Saiyajin 9 se lanzaría por estos, pero en un chasquido este sería teletransportado a otro lugar. No había de otra, y ellos mismos aplicarían el sello en el infierno número 2, encerrando a Goku para toda la eternidad en dicho infierno. Ahora, el Super Saiyajin 16 esperaría pacientemente a que alguien cometiera el error de liberarlo para cobrar venganza de los dioses que lo habían hecho pasar por ese ritual y que encima lo habían encerrado en dicho infierno. Y esta puede que sea la historia más conocida del personaje, pues esta es creada por Dragon Ball News, así que lo más probable es que todos ustedes ya la conozcan, así que simplemente daré un breve resumen para refrescarles la memoria. Y el inicio de esta historia estaría situado en la saga del Super Saiyajin 7, más en concreto en la batalla de Goku contra Kidnapped. En dicho combate, las cosas se saldrían de control, haciendo que Goku AF pierda el control del Super Saiyajin 7, dejándose controlar por esta transformación, convirtiéndose en un cascarón vacío, como tanto se lo había advertido Irina, y todo esto sería provocado por una entidad primordial, así como lo era Takama. La principal diferencia entre estos dos era que Takama era la representación del mal y esta otra entidad primordial representaba el poder, siendo que el objetivo de Takama era el convertirse en el dueño absoluto de toda la existencia, y el objetivo de la entidad que representaba el poder era convertirse en el ser más poderoso de la existencia.
Por lo tanto, si nadie le hubiera puesto un freno a esta entidad, tarde o temprano hubiera alcanzado el poder de un Mystic 5 o incluso superior. Pero retomando la historia, Goku transformado en Super Saiyajin 7 buscaría el absorber todas las dimensiones existentes, pero principalmente este buscaría absorber las 16 dimensiones primordiales para alcanzar un poder que le hiciera competencia al guardián de los infiernos Tengu. Aunque un par de guerreros se opondrían ante el Super Saiyajin 16, todos caerían hasta que por fin llegaría Goku y Vegeta. Y gracias a una estrategia de Vegeta, los guerreros de AF saldrían victoriosos. Bien, ya que acabamos de contar las historias de ambas versiones del Super Saiyajin 16, toca explicar el nivel de poder de ambas versiones. Empecemos con el de la primera historia, y esta es la encarnación del Super Saiyajin 16 más poderosa que se haya visto, pues este Super Saiyajin 16 era muy superior a Tengu, pues esto se debía a que esta versión del Super Saiyajin 16 incrementaba su poder con el tiempo, y quién sabe, en algún punto este puede que se haga tan fuerte como una fusión en Mystic 4, o incluso aún más poderoso, depende de cuánto tiempo Goku dure transformado en esta fase. Ahora pasemos a ver el poder del Super Saiyajin 16 de Dragon Ball News, pues sabemos que este fue capaz de superar a un Mystic 4, que tenía todo el poder de los primeros 4 infiernos, así que esta versión del Super Saiyajin 16 también sería muy poderosa. Pero ¿quién de estos dos ganarían en un hipotético combate? Y es que si bien el Super Saiyajin 16 de la primera historia sería muy superior a Tengu, pues en su combate este siempre fue humillado por la transformación indomable. También hay que tener en cuenta que este incrementa su poder con el tiempo. Por otra parte, el Super Saiyajin 16 de Dragon Ball News también es muy poderoso, pues se deja en claro que tanto como Vegeta como el Super Saiyajin 16 superan a Tengu, aunque la diferencia entre estos tres no es tan grande, y yo creo que si este Super Saiyajin 16 se hubiera enfrentado a Tengu, también hubiera sido derrotado por el guardián de los infiernos, pues la inmortalidad de Tengu es algo a tomar bastante en cuenta, sin mencionar todos los recursos que este tendría en el infierno. Así que si me lo preguntan a mí, Tengu sí que hubiera sido capaz de vencer al Super Saiyajin 16 de la historia de Dragon Ball News. Así que para mí el Super Saiyajin 16 de la primera historia sería el indiscutible ganador. Aunque claro, esto suponiendo que el Super Saiyajin 16 de Dragon Ball News no hubiera logrado absorber el poder de los infiernos, pues si esto sucedía hubiera alcanzado un poder aún más grande. Pero mejor hablemos más a detalle de esto en el bonus. Ahora hablemos de qué tan fuerte sería el Super Saiyajin 16 en Dragon Ball Super, y en esta ocasión tomaremos al Super Saiyajin 16 de Dragon Ball News, al ser el más conocido. Y en un principio todos pensaríamos que no habría ningún ser capaz de siquiera plantarle cara al Super Saiyajin 16, pues este estaría muy por encima de un Mystic 4 común. Pero ¿y qué tal si les digo que existen un par de candidatos para hacerle frente a la transformación indomable? Y empecemos hablando del primer candidato para enfrentarse a dicha transformación, el cual sería Daishinkan a su 100%, el cual fue capaz de enfrentarse a Goku en Super Saiyajin Infinito Ultra Instinto, aunque para mí Daishinkan no pasaría de un Super Saiyajin 9 de AF. Esta versión como máximo sería igual de poderosa que un Super Saiyajin 9 a Full Power. Por lo tanto, Daishinkan quedaría descartado como posible oponente del Super Saiyajin 16. Ahora, el siguiente candidato podría ser Senku, el cual es la fusión de Goku y Zenosama. Y como ya lo hemos comentado en el video que le dedicamos a dicha fusión, esta en su versión más poderosa apenas si tendría el nivel de un Super Saiyajin 10. Por ende, Senku también sería derrotado por el Super Saiyajin 16. Pero ¿y qué tal Zenosama en su verdadera forma de Anime War? Pues con esta versión de Zenosama sucedería más de lo mismo, siendo incapaz de superar a un Super Saiyajin 10, así que este también quedaría descartado. En este punto, podríamos creer que no existiría nadie capaz de enfrentarse a la transformación indomable, pero esto no sería así,
pues aún existe un último guerrero que sería capaz de enfrentarse al Super Saiyajin 16 y que en verdad tendría una verdadera oportunidad ante el Super Saiyajin 16. Y hablo de un hipotético Gogeta Xeno Arcade con el Super Saiyajin 5 universal, pero este tendría que darse prisa, pues la fusión duraría unos escasos segundos, aunque eso sí, esta transformación sería inesperadamente estable debido a la característica más importante del Super Saiyajin 5 a Full Power, la cual es su nulo desgaste de energía y sus incrementos exponenciales de poder. Harían que esta transformación sea capaz de usar el poder universal por un tiempo más amplio, pero claro, aún así Gogeta tendría poco tiempo para actuar y tendría que derrotar al Super Saiyajin 16 antes de que ésta absorba el multiverso de Dragon Ball Super, pues si esto sucede, ni siquiera este Gogeta sería capaz de vencer al Super Saiyajin 16, pues mientras que él tiene el tiempo contado, el Super Saiyajin 16 va incrementando su poder con el tiempo. El Super Saiyajin 16 es una transformación increíblemente peligrosa de obtener, pues en ambas historias una entidad maligna necesita tomar el completo control del cuerpo de Goku para acceder a todo su poder. En el caso de la primera historia, esto sucede mediante un ritual, y en la historia de Dragon Ball News, esto sucede gracias a que Goku es víctima de su propia transformación, convirtiéndose en un cascarón vacío, dando chance a que un ser primordial tome el control de su cuerpo. Por lo tanto, el Super Saiyajin 16 en ambos casos es una transformación básicamente imposible de obtener, pero si por algún motivo Goku pudiera controlar dicha transformación, obtendría un poder superior al de un Mystic 4. Y no solo eso, este poder podría incrementar aún más si tomara la decisión de absorber más dimensiones, o incluso el mismo infierno, pues un hipotético Super Saiyajin 16 con el poder absorbido de los 4 infiernos de AF sería abismalmente poderoso, teniendo un nivel bastante cercano al de Takama, es decir que con esta transformación Goku superaría a un Mystic 4 normal, pero se encontraría un poco por debajo del Mystic 5. Y como bonus, ¿qué tan fuerte sería el Super Saiyajin 16 si lograra absorber los infiernos de Dragon Ball AF? Pues si simplemente absorbiendo el poder de las 16 dimensiones primordiales, este alcanzó un poder superior al de Tengu, ahora imagínatelo con el poder de los primeros 4 infiernos de Dragon Ball AF. Sin duda alguna, como ya lo habíamos dicho, este tendría un nivel comparable al de Takama, y ya ni hablar si este absorbe el poder del primer infierno. Alcanzaría un poder superior al de un Mystic 5, necesitándose obligatoriamente de un Mystic 6 para frenar a esta versión del Super Saiyajin 16. Espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal, y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video, lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.